Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Hamlet Tadeo, doctorando en Filosofía y Teología, poeta y escritor. Y hoy estamos acá juntos para desgranar las raíces filosóficas y teológicas del último disco de Rosalía, Lux. Debo confesarles que yo soy fanático de Rosalía, amo el arte de ella y la sigo desde su primer trabajo, El Mal Querer. También la seguí mucho en la etapa de Motomami. Y ahora, al sacar un disco enteramente interpretativo de las fuentes de la tradición filosófica y teológica de las mujeres medievales, las místicas, de Oriente y de Occidente, un tema que a mí me apasiona, me pareció interesante compartirles un ensayo que escribí después de escuchar el disco muchas veces y de reflexionar y de investigar. Y lo voy a ir leyendo, lo voy a ir comentando, y para mí sería un placer que juntos nos adentremos en esta obra hermosa que Rosalía nos regaló, y que podamos también leer entre líneas la tradición histórica y las fuentes filosóficas y teológicas de las imágenes que Rosalía nos presenta en el texto. Así que, como ven, se juntaron dos pasiones, dos cosas hermosas que me apasionan, y quería compartirles en este video este análisis de su obra completa, de su último trabajo, a la luz de la tradición filosófica de las místicas medievales. Vamos a ello. Creo que este disco tiene todos estos lenguajes de una forma muy intencional, porque la inspiración es la mística femenina. La gran inspiración de este disco es eso. Entonces, a lo largo de estar rebuscando, investigando sobre todas estas santas de diferentes lugares del mundo, me permitió conocer historias increíbles. El álbum está lleno de imágenes que no son casuales, que tienen una larga tradición y una larga historia. De hecho, Rosalía nos dio las claves en la portada de su disco físico al citar a dos figuras esenciales, Simone Weil y Rabia al-Aldawiya. La frase de Weil, el amor no es consuelo, es luz, y la de Rabia, ninguna mujer pretendió nunca ser Dios. Esta frase se establece en nuestra hoja de ruta, el amor como conocimiento, como luz, lux, y la mística femenina como el camino hacia la verdad. Hoy vamos a usar la canción La Yugular como una llave maestra que nos abrirá también las otras canciones. ¿Por qué una vena en el cuello? Porque esta imagen es un eco directo del concepto más subversivo de la espiritualidad medieval femenina, la proximidad constante de Dios que la mística percibe. Pero esta no va a ser una charla solo sobre fe, sino una exploración de la historia, la mente, el corazón y la doctrina de mujeres como Rabia, como Margarita Poret, como Santa Teresa de Ávila y tantas otras, que fueron las verdaderas filósofas olvidadas de la Edad Media. La tesis es sencilla. Vamos a demostrar que la vulnerabilidad del cuerpo, representada por la yugular, es, paradójicamente, el lugar de la autoridad espiritual más poderosa y de donde estas mujeres, verdaderas heroínas, construyeron toda una estructura metafísica y de pensamiento profundísima y admirable. Acompáñenme en este viaje, en esta aventura, que realmente va a estar bueno. Vamos a empezar con las primeras líneas de su tema La Yugular. ¿Cuántas peleas recuerdan las líneas de mis manos? ¿Cuántas historias caben metidas en 21 gramos? Pero antes de sumergirnos en estas letras, debemos establecer nuestra metodología. El eje central de nuestro análisis durante todo el video es la corporalidad como principio epistemológico. Y aquí nuestra guía va a ser la grandísima historiadora estadounidense Caroline Walker Bynum. Ella es doctora en Harvard en estudios de la religión y profesora emérita de la Universidad de Columbia en historia medieval y europea. Tiene realmente una obra maravillosa que yo recomiendo muchísimo. En obras seminales como Holy Feast and Holy Fast, Bynum demostró que, a diferencia del énfasis de la teología escolástica dominante,
generalmente masculina, que se concentraba en la abstracción y la razón, y en oposición a la tradición neoplatónica que veía al cuerpo como una prisión del alma, las mujeres místicas medievales no despreciaron la carne, sino que la reclamaron como el principal lugar de la experiencia religiosa y de la verdad. Bynum acuñó el término materialidad cristiana, la profunda convicción medieval de que lo sagrado no es solo espíritu, sino que se manifiesta y se experimenta a través de la carne. Es hermoso ese libro, yo se los recomiendo muchísimo. Es realmente muy disfrutable y muy profundo. Ella lo que ahí establece es que la materialidad cristiana, como ella la llama, en la Edad Media, se reflejaba en el culto a las reliquias. Recuérdense que hay un tema de Rosalía dedicado a esto, inspirado en otra historia que veremos, pero que viene a colación, el tema de las reliquias. Los sitios sagrados y las imágenes que interactuaban directamente con los fieles. Para Bynum, las prácticas físicas extremas de las mujeres, el ayuno, la autoflagelación, las visiones eucarísticas, no eran simplemente un reflejo pasivo de las limitaciones impuestas por la jerarquía de la Iglesia, sino una forma de agencia femenina. Estos actos eran un medio activo para transformar la materia del cuerpo y lograr la unión mística, afirmando así la inseparabilidad del cuerpo y del alma en la experiencia de lo divino. Un punto crucial es que la relación medieval con la materia era mucho más fluida que la nuestra. La materia no era concebida como sólida e inerte, se creía que interactuaba con nosotros y que nos daba mensajes, lo que permitía que el cuerpo fuera un medio dinámico para la verdad. Acá está el giro metafísico central que justifica esta visión. La idea de que Dios es palpable en la corporalidad se justifica por el dogma de la encarnación. Recuerdan, si Dios se hizo carne, entonces la materia no es una prisión, sino un vehículo digno y necesario de la salvación. El teólogo latino Tertuliano lo resumió en su célebre frase, caro cardo salutis, es decir, la carne es el eje de la salvación. Además, la Eucaristía confirma que lo divino puede infundirse por completo en lo sensible. Y la experiencia eucarística se convirtió en un acto de agencia mística para las mujeres. Por lo tanto, las místicas no solo vieron a Dios en la materia, sino que construyeron sus doctrinas metafísicas asumiendo que la continuidad entre cuerpo y espíritu es el único punto de partida válido para el conocimiento divino. En palabras más simples, las místicas construían sus doctrinas metafísicas y su comprensión de lo absoluto a partir de esa experiencia subjetiva y corporal, no a pesar de ella. Este principio de continuidad elimina la necesidad de concebir a Dios como una trascendencia lejana. Si la carne es el eje de la salvación y el alma es inseparable del cuerpo, la divinidad está todo el tiempo en contacto con nosotros. Entonces, con este trasfondo, ahora sí volvemos a la letra de Rosalía. ¿Cuántas peleas recuerdan las líneas de mis manos? ¿Cuántas historias caben metidas en 21 gramos? Como ustedes saben, la referencia a los 21 gramos es la referencia a esta teoría pseudocientífica de que cuando una persona muere, exhala de alguna manera el alma y pierde 21 gramos de peso corporal. Pero esta metáfora y la idea de las líneas de las manos se pueden relacionar con lo que venimos hablando. Si la carne es el eje de la salvación, la historia del alma y el registro del cuerpo deben ser inseparables, incluso en su mínimo peso. Este concepto lo va a retomar Rosalía en Divinais, en donde ella dice, reza en mi columna, es un rosario. A través de mi cuerpo puedes ver la luz. Las vértebras se vuelven cuentas, el cuerpo es la reliquia viva. La tesis final es que el cuerpo, al ser el lugar de la encarnación y de la Eucaristía, es el microcosmos donde la trascendencia se localiza. Por lo tanto, si el cuerpo es la puerta y el mapa, la búsqueda de Dios no requiere
la superación de un espacio extensísimo, lejano, sino la profunda inmersión en nosotros mismos. Dios, lo que llamamos Dios, es una realidad coinherente, constante a nosotros. Solo hace falta verlo. Y esto nos lleva a la siguiente sección. Vamos ahora con los versos centrales de la canción La Yugular y con los versos que para mí son los centrales de todo el álbum. Tú que estás lejos y a la vez más cerca que mi propia vena yugular. Esta afirmación es la tesis teológica de la inmanencia radical. Es el eco directo, casi una cita, de la Sura Kaf 50:16, Sura y Aleya, ¿no? Sura 50, Aleya 16 del Corán, donde se afirma que Alá está más cerca de ti que tu propia yugular. Como ustedes saben, esta cita ha sido interpretada en la historia del Islam de diversas maneras, todas ellas convergiendo en la no dualidad. La lectura ortodoxa sugiere que el poder y el conocimiento de Dios están siempre cerca, siendo un recordatorio de su vigilancia constante. Sin embargo, hay una lectura mística, hay varias, ahora vamos con varias. La primera, lectura mística, se centra en la fisiología. La yugular posee, no en sí misma, sino al lado, lo que se conoce como nervios frénicos, que son aquellos que controlan la respiración. Por lo tanto, glorificar a Dios en esta interpretación sería tan natural y necesario como respirar. En cada respiración está Dios. Este principio nos introduce en la metafísica sufí. Como decía el místico andaluz Ibn Arabi del siglo XII, la famosa fórmula islámica La ilaha illallah, que es la profesión de fe básica del Islam, es la frase que más han repetido los teólogos y los filósofos en la historia del Islam, que significa no hay más Dios que Alá o no hay más Dios que Dios. Debe entenderse en su sentido más profundo, según Ibn Arabi, como no hay más realidad que la realidad. En vez de no hay más Dios que Dios o no hay más Dios que Alá, sería no hay más realidad que la realidad. Se trata de un principio no dualista. Lo que nos está diciendo es, Dios siempre está, Dios es la realidad, nos movemos en Dios. Yo en otro video les hablaba del pez que nada en el océano y no se da cuenta de que está nadando en el océano, ¿no? Conscientemente. Bueno, esto es lo mismo. Todo el tiempo esa realidad con R mayúscula estamos envueltos por ella nosotros, pero no nos damos cuenta. El que se da cuenta es el que se torna agradecido para Ibn Arabi y entonces sigue una vía de comunión y de espiritualidad. Está agradecido por la donación de la vida, por el sostén que Dios hace de su propia existencia y por todo lo que Dios le ha dado, ¿no? El estudioso Fernando Mora, al hablar de esta tradición, aclara que para los sufíes, principalmente para Ibn Arabi, Dios no es ninguna superentidad antropomórfica, dice él. Me pareció interesante esto. Paternalista o fuente de terror metafísico, sino que Dios es un fenómeno espiritual de naturaleza profunda, que se enmarca dentro de las potencialidades infrautilizadas que alberga el fondo de lo humano. Para estos individuos, místicos y místicas, Dios no es una idea remota, lejana, un señor de barba sentado en los cielos, sino una experiencia irrefutable y mucho más real incluso que su propia persona. Dios no se demuestra por silogismos, es imposible, sino que se muestra. El místico es el que vive esa experiencia, místicos y místicas, viven esa experiencia y la comunican. Este giro hacia la realidad como experiencia inmanente es la base de la mística tanto en Oriente como en Occidente. Por ejemplo, en Occidente, ustedes saben, el filósofo San Agustín hizo un giro fundamental hacia la interioridad en la historia de la filosofía en Occidente, concluyendo que Dios es interior íntimo meo, más interior a mí mismo que mi propia intimidad, que mi propia interioridad.
La yugular y la intimidad más profunda. Ambas tradiciones confirman que el alma humana es el lugar de la teofanía. Pero esta proximidad existencial, esta presencia en el ser, exige una respuesta, una ética a la altura de tal revelación. ¿Cuál es esa respuesta? La vamos a ver ahora en la siguiente sección, en la historia de una mujer increíble, la mística Rabia. Vamos. El saber que Dios siempre está ahí y que se trata de verlo o no verlo exige una respuesta radical, que es el amor puro, Mahabá. Pero antes de esto, me gustaría ir un poco más con la letra de Rosalía. Ustedes saben que el concepto mismo de religión proviene de la palabra latina religare, que significa, entre otras acepciones, atar o reatar, volver a atar, como lo da Lactancio, un filósofo cristiano, es el que principalmente da esta definición, ¿no? Se trataría de volver a atar nuestro ser fragmentado, desintegrado, a Dios. Rosalía misma canta que este trabajo requiere compromiso y esfuerzo. Ella dice: donde atan los caballos, los míos bien amarrados, la sangre y la suerte aquí me han arrastrado. Es decir, se presenta una imagen de voluntad férrea atada a este destino material. Y todo esto sumado a una idea filosófica. Ustedes recuerdan la famosa alegoría platónica del carro, en donde el alma es el cochero que debe uncir a los caballos, que son las pasiones, para dirigirse hacia el bien. Bueno, Rosalía nos dice: los caballos están bien amarrados, es decir, que hay un deseo de una disciplina que transforma ese dolor, esa sangre y esas pasiones terribles en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del amor divino. Una vez lograda esa ligazón, el amor se torna guía. La base de la relación con lo divino es la donación existencial. En el Islam, la no creencia se designa como kafir, cuyo sentido original y más profundo es el de ser desagradecido. La vida misma es un don puro, ¿no? Fíjense que Rosalía lo dice más adelante: tu amor es una avalancha, cae por su propio peso al existir. Existir es un acto de donación pura. El amor divino no se gana, ya está en la existencia misma. Se trata de verlo. El místico es aquel que lo desvela, que lo revela. Y acá tenemos esa hermosa imagen del sufismo que nos habla del ney, que es la flauta de caña, que con su canto dulce y triste recuerda el cañaveral, que sería Dios, del cual fue extraída para ser el instrumento. De igual manera, nosotros existimos constantemente, otros, nosotros, la realidad, la naturaleza, los seres, las cosas, nos están dando un testimonio de la unicidad de Dios. Nos recuerdan a Dios, nos recuerdan de dónde venimos. La vida es un regalo, es lo más natural existir agradeciendo. Pero nos olvidamos. Por eso el amor puro de Rabia es la culminación de esa gratitud. Ella es una figura fundamental del sufismo. Vamos un poco con su biografía, que es bien interesante. Nació en Basora, actualmente Irak, en el siglo VIII. Su vida comenzó en extrema pobreza. Tras la muerte de sus padres, fue vendida como esclava y pasó sus primeros años sirviendo en condiciones durísimas. Sin embargo, se cuenta que su amo, al verla dedicada por completo a la oración durante la noche, se dio cuenta de que no era una mujer común. Esta devoción, que trascendía su condición de esclava y su sufrimiento físico, le valió su liberación. Su historia es, por lo tanto, la de alguien que pasó de la esclavitud a la libertad espiritual total. Un contexto que forjó su convicción de que solo Dios es digno de ser buscado por sí mismo. Y ustedes me dirán: ¿por qué nos traes a colación esta historia? Bueno, porque en la tercera estrofa de la yugular, el tema de Rosalía, ella cita en árabe el famoso episodio de Rabia
se cuenta que ella iba siempre con una antorcha en una mano y un balde de agua en la otra. Cuando se le preguntaba qué hacía, respondía: por ti Dios, destruyo el cielo, por ti demuelo el infierno. La historia es archiconocida, ¿no? Se dice que ella quería quemar el paraíso y aguar el infierno, ¿no? Para no seguir a Dios ni por recompensa ni por amenazas, como dice Rosalía, que retoma literalmente esto, ¿no? Destruir el cielo, demoler el infierno, sin promesas ni amenazas. Es decir, seguir a Dios solo por el amor hacia Él, por el amor desinteresado, no por una promesa del cielo, ni por miedo a la condena del infierno, ¿no? Esta historia, esta enseñanza, está hermosamente consignada por Farid ud-Din Attar en el siglo XII, en su famoso compendio El Memorial de los Santos. Fíjense que es la única mujer que figura en este Memorial de los Santos. Ella es una de las primeras sufíes, posiblemente una de las fundadoras del sufismo como lo conocemos, la tradición mística del Islam. Y es tan importante que estos hombres, Al-Ghazali, también el famoso teólogo y místico islámico, el propio Farid ud-Din Attar, la retoman como maestra, ¿no? Es bien interesante. Su doctrina principal se centró en esta idea del amor como donación total. El amor es doble. El amor que sentimos al darnos cuenta de que Dios nos creó y nos sustenta, amor por donación, y el amor que nos lleva a develar su rostro, el amor por deseo. La idea es amar a Dios sin ninguna motivación dualista, sin miedo a recompensa ni miedo al castigo, simplemente por agradecimiento de la vida que nos dio y que nos sostiene. Fíjense que Daniel Maldonado tradujo de un hermoso texto de Abdel al-Rahman Badawi unos pequeños fragmentos muy profundos de rabia. Ella le dice a Dios: te amo con dos amores, un amor que viene del deseo y el otro porque eres digno de él. El amor del deseo me hace recordarte y me aparta de aquellos que no son tú. Y aquel que es por causa tuya te despoja de los velos hasta el punto en que te veo. Y no hay elogio alguno en este ni en aquel hacia mí. Pero a ti te doy las gracias en uno y otro. Fíjense, ¿no? Las dos principales ideas. El amor como agradecimiento y el amor como trascendencia absoluta del ego mundano y como entrega total. Esto no lo hago por mí, lo hago por amor a vos, por agradecimiento. Muy bien. Vamos, para cerrar esta sección y pasar a la próxima, con la segunda estrofa, que es la cuarta, en el tema total, que sigue en este tema de Rosalía, ¿no? La segunda en esta sección. Dice: mira, yo no tengo tiempo para odiar a Lucifer. Estoy demasiado ocupada amándote a ti, Undibel. Muchas ideas para comentar sobre este hermoso verso, pero vamos simplemente con las más generales. El término Undibel que Rosalía utiliza aquí es clave, pues significa Dios en caló, la lengua del pueblo gitano. Fíjense que algunos etimólogos relacionan Undibel con la raíz sánscrita Deva, que significa Dios o ser celestial, y esto subrayaría la conexión indoeuropea entre la espiritualidad gitana y la India, justamente, ¿no? Ustedes saben que los gitanos partieron de la India hacia diversas regiones del mundo, pero su origen lo tienen ahí. De hecho, esta fusión de devoción y arte se ve ya en el flamenco, el arte gitano por excelencia, en España, donde la exclamación olé, el grito de entrega artística, tiene una fuerte tradición que la hace derivar de la exclamación árabe Alá o Walá, ¿no? Es decir, que olé, esa hermosa frase que se dice en el flamenco,
y también en el habla popular española, provendría de Alá, ¿no? Es decir, sería una exclamación a Dios. Ole proviene del árabe Allah, el nombre en árabe de Dios. Así que Ole es el nombre flamenco de Dios. El dolor y lo sagrado son las columnas sobre las que se construye lo flamenco. Ni hablar de que muchísimos palos del flamenco, como la seguirilla o la saeta, tienen una relación directa a el arte devocional. Son un acto devocional místico. Cualquiera que los haya visto lo sabe. El flamenco es un camino espiritual. Devoción y arte, por lo tanto, no son dos caminos, sino un único camino que nos lleva a religarnos con lo absoluto. Pero basta con amar, es suficiente. ¿Qué tipo de amor exige esta entrega total de nuestra identidad a Dios? Lo vamos a ver en la próxima sección. En lo más oscuro del venero de los flamencos emerge la luz de la seguirilla, su palo madre, la que más dolor contiene en la métrica más diminuta, la que más estremece, la que nos hilvana el corazón con el recuerdo atávico de cuando aún no existía el tiempo, la más embriagadora, la que nos hace perder el sentido a quien la canta y a quien la escucha. La seguirilla es sobria por fuera y ebria por dentro. La perfección a la que aspiraban los místicos de cualquiera de las confesiones de Al-Ándalus. Alcanzar el éxtasis sin perder la compostura. En árabe andalusí, seguirilla significa literalmente la que emborracha, la que embriaga, la que te hace perder los centros, la que nos desamarra el cuerpo del alma. A la entrada de la seguirilla se sigue llamando tarabilla, que proviene del árabe tarab, y que significa la que invoca al duende. Origen del tirirí, tarará, o de la tarara lorquiana, que se canta por igual por nuestros hermanos del Mediterráneo. La seguirilla se puede abrochar por cabales, palabra bellísima cargada de simbolismo gnóstico, tan antigua como la primera muerte, que igual evoca la cábala judía, que comparte significado y sonoridad con el sánscrito, kaví, el hindi, kawi, y el árabe, kawal, místico o poeta que canta. El pueblo gitano conocería la palabra desde su exilio. Hasta una ciudad mítica de la India, ahora es Sri Lanka, lleva el nombre de seguirilla. Así que podría ser que solo tuviera que añadir su dolor a los dolores que traía la seguirilla en el alma, para que al cantarla nos la partiera en dos a quien la escucha. Mi corazón, que siempre está en una carrera, estoy cortando las flores antes de que sea primavera. Esta es la línea clave que define el dolor del sujeto lírico. La artista nos confiesa el agotamiento de la vida. El corazón está en la carrera constante del mundo que impide el ciclo natural. El acto de cortar las flores antes de su tiempo no es una elección gozosa, sino un acto forzado por la velocidad del sistema. El mundo le exige autodestruirse, consumir su propia energía antes de poder alcanzar su momento de plenitud, de florecer, la primavera. La acción de cortar las flores se transforma en una necesidad trágica que genera un vaciamiento receptivo. La mística femenina medieval, especialmente en figuras como Hadebig y Poret, ve el despojo no como violencia autoinfligida, sino como la creación de un espacio vacío y disponible que debe ser llenado por el amado, por Dios. El alma, al sacrificar la promesa vana de la primavera mundana, busca la primavera eterna, donde el florecimiento no se corta, sino que se mantiene en la unión con Dios. Acá la tragedia se vuelve teología. Al ser negada la primavera, el florecer en el tiempo mundano, el sujeto, Rosalía, se da cuenta de que la verdad y el puro florecer solo pueden habitar en lo que no está sujeto a esa carrera temporal, Dios.
tenemos a dos figuras cumbre de esta doctrina, ambas en la región de Flandes y de Francia. En primer lugar, Margarita Porete, fallecida en la hoguera en 1310, tristemente, en París, condenada, y su obra El espejo de las almas simples. Su contribución es inmensa. Porete defendía que el alma debe alcanzar el estado de pura disponibilidad, libre de toda voluntad o intelecto propio, a través de lo que ella llamaba el anonadamiento total. Esto es el famoso ego nihil, el yo hecho nada. Permítame una pausa. Fíjense que esta idea del ego nihil, Rosalía la retoma en otra de sus letras, en la que va a decir ego nihil, ego sum lux mundi. Es decir, ella retoma el famoso dictum del cristianismo ego sum lux mundi, evangélico, yo soy la luz del mundo, y le agrega el ego nihil al principio, que es esta idea de el yo anonadado, el yo hecho nada. Yo nada, literalmente. Es decir, que ahí junta dos ideas, esta idea de Margarita Porete, que aparece prominentemente en su obra, que es la idea de que para alcanzar a Dios primero uno tiene que vaciarse completamente de su mundanidad, de su, digamos, de sus persecuciones materiales, la fama, el éxito, la mala junta, etc. Cosas que Rosalía nos viene diciendo hace rato, como por ejemplo en la fama, ¿no? Su famoso tema. Y entonces para alcanzar a Cristo en este caso, habría que lograr ese vaciamiento, ¿no? La kenosis, el ego nihil. Porete afirma que el alma libre alcanza el séptimo estado, donde se despoja de todo, incluyendo las virtudes teologales y la razón. La libertad total se logra cuando el alma ya no necesita la mediación de las estructuras de la Iglesia, porque ha cesado de querer y de saber por sí misma. Simplemente es lo que Dios es. Esta radicalidad, que otorgaba autoridad espiritual directa, fue la causa de su condena y ejecución. Hay muchos trabajos sobre esto. Yo les voy a dejar en la descripción un video del hermoso canal Let's Talk Religion, en donde está dedicado íntegramente a Margarita Porete y donde explica muy bien este tema y cómo su condena fue injusta porque realmente no planteaba nada por fuera de la teología eclesiástica. Y también una hermosa entrevista corta que hicieron a la gran profesora de la Universidad de Buenos Aires, Claudia D'Amico, sobre la figura de Margarita Porete y su condena. Simplemente decir que su doctrina, como Spinoza, como le ha pasado a tantos otros, el místico musulmán Al-Hallaj, también asesinado tristemente porque no entienden la doctrina de muchos místicos o místicas, que es muy profunda para la época. Lo que Margarita Porete asumía es que cuando uno se alinea con la voluntad de Dios, ya deja de desear, deja de tener ese deseo individual propio y alinea su deseo al deseo divino. Eso no quiere decir que al decir que renuncia a las virtudes y a la iglesia, va efectivamente a renunciar a las virtudes a la iglesia. Simplemente que no va a hacer el bien de manera obligada, lo va a hacer como una mera expresión de la voluntad divina. Es un tema complejo, pero es muy interesante de hablar. Y fíjense cómo Rosalía, tanto en esta letra como en la otra, lo trae a colación indirectamente. A este rigor de Margarita Porete, este heroísmo intelectual y profundamente espiritual que la llevó tristemente a ser condenada, se une la intensidad emocional de Jadevig de Amberes, una filósofa y mística que yo amo, es mi filósofa favorita de la historia, para que se den una idea. Jadevig nació en el siglo XIII. Ella era una mística beguina flamenca. Ella exige este despojo, pero su camino es el camino de lo que ella llamaba el deseo insaciable, no hacia lo mundano y lo material, sino hacia Dios. Si ustedes ven las entrevistas que ha dado Rosalía en los últimos tiempos, hay algo de esto. Su concepto central es el minne, amor en neerlandés medio, que es a la vez el motor de la búsqueda del objeto inalcanzable. Su mística es una pasión total, una síntesis de agape, el amor divino, incondicional y dador, y eros, el amor humano, pasional y deseante. El minne, este amor, es una agonía,
una alternancia de presencia y ausencia de Dios. Como señala María Tabullo en su obra Análisis y traducción y edición de los poemas de Hadebig, El lenguaje del deseo, se las recomiendo, las voy a dejar en la descripción del video. Hadebig rechaza la decisión cuerpo-espíritu. Ella describe la unión con Dios sin temor a la corporalidad. Ella dice, gozan recíprocamente uno del otro, boca con boca, corazón con corazón, cuerpo con cuerpo, alma con alma. Lo que ella hizo fue tomar la tradición del amor cortés, entre amado y amada, y trasladarla al terreno místico. Y fue muy importante para la historia de Occidente esta traslación, ¿no? Filosófica y literariamente hablando, teológicamente también. Es una figura realmente de una heroicidad y de una profundidad, Hadebig, que yo recomiendo a todo el mundo, a mis alumnos, a mis alumnas, a investigadores, a colegas, a profesores, recomiendo leerla, es muy actual su obra. Entonces ambas, con métodos distintos, concluyen lo mismo. El alma debe disolver su identidad autoconcentrada, su voluntad condicionada, para ceder el control a la voluntad divina y por lo tanto acceder a la totalidad. Una vez que el yo está en este estado de despojo y receptividad, ¿cuál es el resultado metafísico? Vamos a la siguiente sección. Pues bien, llegamos así a otro punto álgido. Esas hermosas líneas en las que ella dice, yo quepo en el mundo y el mundo cabe en mí. Yo ocupo el mundo y el mundo me ocupa a mí. Yo quepo en un haiku y un haiku ocupa un país. Un país cabe en una astilla ocupa la galaxia entera cabe en una gota de saliva ocupa la quinta avenida cabe en un piercing ocupa una pirámide y una pirámide cabe en un vaso de leche y un vaso de leche ocupa un ejército y un ejército cabe metido en una pelota de golf y una pelota de golf ocupa el Titanic cabe en un pintalabios ocupa el cielo es la espina, una espina ocupa un continente y un continente no cabe en él, pero él cabe en mi pecho y en mi pecho ocupa su amor y en su amor me quiero perder. ¿Y estas líneas qué? ¿Qué les generó a ustedes cuando las escucharon? Bueno, se puede decir mucho. De la disolución del yo que hablábamos antes, pasamos ahora a la totalidad, a la visión cósmica en estos versos. Yo quepo en el mundo y el mundo cabe en mí. Esta fórmula metafísica se ve en la tradición de la mística medieval del macro-microcosmos. Aquí debemos detenernos en la famosa Hildegarda de Bingen, nacida en Alemania en el siglo XII. La grandeza filosófica de la abadesa de Bingen reside en su visión de la unión de macro-microcosmos. La idea de que el ser humano, el microcosmos, es un espejo perfecto y una quinta esencia del universo, el macrocosmos. Hildegarda logra una profunda unión de lo sensible y lo inteligible. Las realidades físicas y tangibles del cuerpo humano son el vehículo para comprender las verdades divinas y cósmicas más elevadas. Junto a ella encontramos la paradoja de lo máximo en lo mínimo del maestro Eckhart. La paradoja de que una pirámide cabe en un vaso de leche, por ejemplo, es posible porque, como explicaba Eckhart, el alma posee la chispa o el fondo. En esa chispa, en ese fondo, Eckhart, místico dominico, afirmaba que se hallaba la parte increada del alma, es decir, un espacio en donde ella no está sujeta ni al espacio ni al tiempo. Este fondo es el lugar donde el alma toca directamente al ser absoluto, sin mediación, y por lo tanto contiene toda la creación, a pesar de su tamaño infinitesimal. Esta totalidad exige receptividad. Eckhart invitaba al alma a volverse mujer, un receptáculo fecundo para poder dar luz a Dios. Es decir, en otras palabras, podemos ver cómo Rosalía nos presenta una visión que era típica de la mística medieval. En este caso tanto femenina, pero también masculina, como vimos en los dos ejemplos, en Hildegard de Bingen y en el maestro Eckhart, el Meister Eckhart, que es la idea de que Dios es tan grande que está hasta en lo más pequeño, y es tan pequeño que está hasta en lo más grande, ¿no?
O sea, Dios en sí mismo contiene toda la creación, pero nada lo agota. Y asimismo, sin embargo, es toda su creación. Hay continuidad. Entonces, no voy a volver para no aburrirlos y aburrirlas con este tema y releerles los versos. Pero si ustedes lo releen, van a ver que demuestra a la perfección esta teoría, ¿no? Cada cosa está interrelacionada en el reino de Dios entre sí y cada cosa se refleja la una a la otra. Y todo termina en los últimos versos. Él cabe en mi pecho y mi pecho ocupa su amor. Es decir, todas estas cosas del mundo no llegan a satisfacerla, porque solo la satisface lo que cabe en su pecho, que es Dios. Para finalizar esta sección, diríamos que esta arquitectura de la inmanencia se culmina con Santa Teresa de Ávila, otra gran mística femenina, ya no medieval, sino del siglo XVI. Rosalía misma ha confirmado que su canción Sauvignon Blanc es un homenaje directo a la santa abulense, buscando entender cómo Teresa decidió despojarse de todo lo material y buscar otro camino. La conexión se establece en 3 niveles. Primero, la renuncia como estructura. La letra de esa canción funciona como una letanía de renuncias, que son actos simbólicos de deshacimiento que rechazan la superficialidad. El capital material es sustituido por el amor espiritual. Tu amor será mi capital. ¿Se acuerdan cuando dice algo así como los Rolls Royce que quemaré serán tu luz o serán mi luz? Algo así, ¿recuerdan? Bueno, esto sería una especie de reescritura de ese dictum teresiano, solo Dios basta. ¿Se acuerdan, no? Asimismo, el vino central en la canción remite a la metáfora teresiana del vino divino, o la bodega del vino que utilizaba la santa para describir la embriaguez extática. La luz se asemeja a la iluminación que Teresa describía tras el fuego de la renuncia. Y por último, la arquitectura del viaje. La canción reproduce la estructura narrativa del castillo interior. El rechazo a los bienes materiales es la entrada en el castillo. Se sugiere así una segunda conversión. El objetivo del alma es el viaje hacia adentro. Pero si ya encontramos la totalidad, ¿por qué el deseo místico exige más, sigue buscando más? Bueno, lo veremos con la última estrofa del tema. A continuación, vamos. Siete cielos, gran cosa. Quiero ver el 8º cielo, el 10º cielo, el 1000º cielo. Ya sabéis, es como romper al otro lado, es como atravesar una puerta. Una puerta no es suficiente, 1.000.000 de puertas no son suficientes. Estas son las palabras con las que Rosalía elige cerrar su tema La yugular. Son unas palabras pronunciadas en los 60 o 70 por Patti Smith, la famosa poeta y cantante. Y ellas, así sueltas, no nos dicen nada quizá, pero nos están hablando de una profunda tradición del misticismo islámico. La referencia a los 7 cielos es un eco directo de la cosmología islámica, formalizada en la historia de la ascensión nocturna del profeta Mahoma. En este relato, el profeta viaja a través de los 7 cielos, encontrándose con profetas en cada nivel antes de llegar a la presencia divina. Estos 7 cielos representan el límite canónico y estructural del cosmos tradicionalmente revelado. Al decir gran cosa y buscar el 1000º cielo, se supone que el místico o la mística niega este límite y afirma la naturaleza infinita del deseo que lo conduce. El místico tiene tanto deseo de amor por Dios que no se contenta con nada que no sea Dios en sí mismo. Así busca lo incognoscible más allá de cualquier estructura definida o recompensa prometida. Es un rechazo a la idea de que la verdad se contiene en un dogma. No quiero esa verdad, quiero el contacto con Dios, quiero a Dios, quiero la experiencia. Entonces, esta idea de buscar el 1000º cielo, el 1.000.000 de puertas, simboliza la necesidad de una aniquilación continuada y una apertura perpetua más allá del conocimiento estructurado.
Fíjense esta cosa hermosa que decía Raymond Panikkar, ¿no? Él hablaba del concepto de cum tangere, tocar la tangente. Lo divino no se encuentra en el centro cómodo del dogma, sino precisamente en la frontera, en el límite donde la realidad estalla. El alma, habiendo logrado el despojo total, es libre para entrar en una relación infinita con Dios, que trasciende y trivializa cualquier estructura cosmológica o teológica finita. Panikkar solía decir la famosa sentencia que aparece en Juan 4:7, ¿recuerdan? Dios es amor. Bueno, él solía decir que esta frase es incompleta si no la pensamos al revés. El amor es Dios. Y esto nos lleva de nuevo al último verso. Él cabe en mi pecho y mi pecho ocupa su amor y en su amor me quiero perder. ¿No? Es decir que, ¿se acuerdan esa frase de San Agustín? Ama y haz lo que quieras. Si uno ama realmente la realidad, si uno ama realmente a los demás, si uno se ama realmente a sí mismo, está en Dios. No importa cómo lo llame o si no lo llama. Está ahí. Llamado o no llamado, Dios siempre está presente, como dice el famoso latinismo. Y así el viaje culmina en la geografía más sagrada, el pecho humano. Después de ascender más allá de los 7 cielos revelados y de buscar 1.000.000 de puertas en el abismo de lo inefable, el alma descubre que la infinitud no estaba arriba, sino adentro. La paradoja se resuelve en un acto de rendición final. Si el cosmos no cabe en él, es él quien, por amor puro, se hace un lugar en lo finito de la criatura. El pecho, vulnerable y terrenal, la yugular, se transforma en el trono del amor absoluto, donde el ego se disuelve, no por castigo, sino por el deseo sublime de perderse en esa avalancha divina. Allí me quiero hundir, en esa nieve, ¿se acuerdan que lo dice también en este tema? En este último aliento el místico es y ya no es. Solo queda la certeza de que el corazón, aniquilado y vacío, es el único templo lo suficientemente vasto como para contener al universo y contener a Dios. Llegamos hacia el final de este viaje. Gracias por haberme acompañado. Como vimos, la obra de Rosalía es un gran espejo de las grandes tradiciones místicas. Pero a continuación les quiero ofrecer una opinión personal. Más allá del ensayo que les leí, que escribí, les quiero ofrecer mi opinión personal, y más allá de todo análisis. Rosalía es una creadora increíble y es una grandísima artista, no tengo que decirlo yo, la adoramos. Es fascinante observar en su obra, y en obra de otros artistas y otras artistas actuales, cómo volvemos a la idea del homo religiosus, el hombre y la mujer religiosos. La religión es inherente a la psiquis humana, no puede evitarse, no podemos elegir rechazarla simplemente porque no nos gusta, siempre va a estar, porque ha estado durante milenios en la historia humana. El ser humano busca lo trascendente, busca a Dios, o a como lo llama, el sentido de la vida, a la naturaleza, al universo. El ser humano se ve naturalmente llevado en el arte a recoger y repensar y reinterpretar los símbolos que aparecen en la historia de las religiones, que aparecen en la historia religiosa propia. El proyecto Lux es, en mi opinión, estéticamente perfecto e inigualable. Es un proyecto valioso porque acerca todos estos símbolos espirituales, religiosos, académicos, ¿no? Cuestiones de filosofía, de historia de la religión, de la teología, sobre todo a un público joven. Pero me gustaría hacer un brevísimo comentario. No nos quedemos en la referencia, no nos quedemos solo en la superficie de la alusión culta, sino dejemos que estos símbolos realmente cuajen en nuestro corazón, en nuestra psiquis, ¿no? Hoy en día estamos ante un resurgir de los símbolos religiosos sin precedentes, y eso es muy bueno, pero siempre si dejamos que hablen en nuestro corazón. Lux, este disco, le ha dado la llave a muchas personas que no conocían estas figuras ni estas ideas. Pero la decisión de abrir esa puerta, de emprender ese viaje interior, ya es de esas personas, ya es vuestra. Espero que este video sea un pequeñito grano de arena para ese propósito. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Si les gustó, compartan, den me gusta, comenten qué les suscitó, qué les pareció, síganme en Instagram. Ustedes saben que la intención de este canal, se los digo siempre,
es construir una comunidad para el encuentro académico y artístico. Y es para mí un gusto que tú, formes parte de esto, realmente. Es un placer que estén acá acompañándome. Me gustaría por último cerrar con una idea de nuestro querido Raymond Panikkar, quizá mi filósofo favorito de la historia junto con Epicuro, pero eso es harina de otro costal para otro video. Raymond Panikkar, así como Hadebig, son mi héroe y mi heroína filosóficos y teológicos. Y nuevamente vamos a mostrar que todo este viaje que hicimos, todo este video, confirma su tesis. La mística no es un fenómeno religioso esotérico, sino una categoría antropológica fundamental, a la que todos y todas tenemos acceso todo el tiempo. El místico, la mística, no son clases especiales de seres humanos. Todo místico, toda mística, no es una clase especial de ser humano. Todos los seres humanos somos clases especiales de místicos y místicas. Es decir, todos en potencia podemos desarrollar esas capacidades. Si nos deja la cultura, la sociedad, ¿no? Si no nos la limitan, que eso es material para otro video. Solo debemos cambiar nuestra mirada, nuestra forma de habitar el mundo. Y el arte sin duda nos ayuda a ello. El arte puede y debe servir para reavivar las imágenes religiosas y los símbolos profundos, para que nos vuelvan a hablar, para volver a danzar con ellos. Es una necesidad de nuestra época. ¿Recuerdan eso que decía Nietzsche? Que las palabras vuelvan a danzar, ¿no? Vivimos por un lado una época de disolución global, pero por otro hay una sed tremenda de lo trascendente, de lo sagrado. Usemos estos tiempos para profundizar en los símbolos. Hagamos que las palabras vuelvan a danzar. Los símbolos y las palabras son a menudo como arroyos petrificados. A nada que nos acerquemos a ellos con amor y con ganas de escuchar la historia que tienen para contarnos, vuelven a manar y a bendecirnos con sus aguas. Nademos en esas aguas, pero comprometámonos a ir más allá. No se trata solo de estudiar mística, filosofía o poesía, sino de convertirnos en místicos y místicas, en filósofos y filósofas, en poetas y poetisas. Seamos artistas, pensadores y místicos de nuestra propia vida cotidiana. Solo así el arte va a cumplir su promesa. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias por todo, gracias por haberme acompañado. Nos vemos la semana que viene o la otra para seguir con este y otros temas. Les mando un abrazo grande, que estén bien. Chau, chau.